Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Es importante que traigamos nuestra Biblia, a pesar de que el pasaje que estamos estudiando ya lo sabemos de memoria. ¿Cuántos lo saben de memoria? El Salmo 23, a ver, las manos arriba, cada vez son más los que lo saben de memoria, ¿eh? Vamos a leer hasta el versículo 3, porque hoy nos toca el versículo 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ahora seguimos en el Salmo todos juntos, a ver, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta aquí nada más podemos tomar asiento. Este Salmo de David es el gran testimonio de un corazón que conoce a Dios, y que lo conoce porque ha entregado su vida a Dios. Cuando leo este Salmo pienso en todas las generaciones que lo han repetido. Lo repetían los hebreos en el templo de Jerusalén, este Salmo, pero también lo repetían los cristianos en las catacumbas y lo repitieron en tiempos de persecución, y se repite en todas partes como el gran Salmo de la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Allí donde hay un cristiano que vive y sufre, experimenta la profundidad de este Salmo. Estamos haciendo a este Salmo un acercamiento vivencial, entendiendo que David habla de una elección de vida. No es solamente decir el Señor es mi pastor, sino realmente seguir al Señor como pastor, escucharlo, entregarnos a Él. Y comienza con dos afirmaciones que las vimos el domingo pasado. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas dos características hablan de la confianza que tenemos que poner en el Señor. El Señor provee, el Señor no nos desampara nunca. Podemos descansar en el Señor. Tenemos que dejar de lado la ansiedad, el temor, la angustia. El Señor parece decirnos en este Salmo: puedes estar afanado y turbado o puedes confiar en mí. Las dos cosas. O puedes estar afanado y turbado o puedes estar confiando en mí. Pero vamos a seguir con las dos frases que siguen ahora. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Podemos imaginar la imagen del pastor y las ovejas. Las ovejas saciaron el hambre con los pastos tiernos, bebieron en las aguas de reposo y entonces tienen satisfechas todas sus necesidades físicas. Entonces ahora van a seguir al pastor. El pastor se levanta, inicia la marcha y las ovejas ya se han recargado de las energías necesarias. Les bastó con esto para ir adelante. Pero con el hombre es distinto. El hombre necesita algo más que comer y beber. Necesita algo más. Necesita algo que lo empuje hacia adelante. Hay necesidades que son necesidades del alma, que no son necesidades del cuerpo. El cuerpo tiene sus necesidades y el alma tiene sus necesidades. Hay que renovar las fuerzas interiores. Hay que despertar una nueva visión en nuestra vida. Hay que revivir las motivaciones permanentemente. Tenemos que superar a veces la depresión del fracaso o levantarnos de una caída. Y no es fácil, porque esto pertenece a otro mundo que no es el mundo del cuerpo, es el mundo del alma, es el mundo del espíritu, lo que está dentro nuestro. ¿Y cuántas personas son vencidas justamente
No en el aspecto físico, porque físicamente están bien, pero son derrotadas en su alma. Son derrotadas porque les falta fuerza de adentro para seguir adelante. El salmista dice que el Señor no solamente nos provee de lo material, sino que confortará mi alma. Confortará mi alma. ¿Qué significa confortar? Confortar es dar fuerza, dar energía, dar vigor. La confortación del Señor, así como la que necesitamos físicamente, es la que necesitamos todos los días para la lucha diaria. La que necesitamos todos los días para los encontronazos de una sociedad que no respeta los principios de Dios. Cuando dice el salmista, confortará mi alma, está diciendo que me va a fortalecer el ánimo, que me va a sacar de la depresión, que me va a dar vigor espiritual y que podré ir hacia adelante. Y que esto lo va a hacer directamente el Señor en mi vida. El Señor en nuestra vida conforta nuestra alma y lo hace el Señor mismo. En muchos casos en la palabra de Dios, cuando hubo gente que entró en depresión espiritual, que tuvo ese momento de debilidad, el Señor mismo se acercó. No fue un siervo de Dios, no fue un profeta, no fue un hermano en la fe, sino que el Señor mismo se acercó para confortarlo. Pensemos por un momento en el profeta Elías. El profeta Elías está desalentado. Está desalentado porque es un hombre que se entregó a su tarea. Y todos los que se entregan a su tarea lo hacen con pasión. Lo hacen entregando todas sus fuerzas a eso. Lo hacen con entusiasmo. Y él se había levantado en medio de su pueblo con pasión para que su pueblo se volviera a Dios. Estaban minados por la idolatría, estaban en plena decadencia. Y entonces él quería restaurar a Israel y Dios quería restaurar a Israel por medio de él. Y había aguantado los 3 años de sequía y había mostrado el poder de Dios en el monte Carmelo haciendo descender fuego del cielo. Y habían eliminado a los profetas de Baal. Y resulta que cuando llega a la ciudad pensando que ya todos se han dado cuenta quién es Dios y cuál es el poder de Dios, cuando llega a la ciudad de Samaria pensando, bueno, ya está todo hecho, el Señor dio 3 años de sequía y ahora está viniendo la lluvia, mostrando que quiere bendecir a este pueblo. El Señor mostró que tiene más poder que los profetas de Baal porque hizo descender fuego del cielo. Ya todo el pueblo debe estar convencido de que tiene que alabar al Señor. Cuando llega Elías a ese momento se encuentra con que le han puesto precio a su cabeza, hay que matarlo. Y allí se deprime. Y empieza a correr el profeta. Y llega un momento en que llega hasta Horeb corriendo. Y cuando está allí se sienta debajo de un enebro. Y allí dice, desea morirse. Y le dice al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se acabó, aquí se acabó todo. ¿Qué es lo que tiene Elías? Tiene una depresión espiritual. Ha luchado, ha dejado sus fuerzas, está agotado físicamente, pero está también agotado espiritualmente. ¿Y qué sucede en ese momento? Que a veces nosotros también llegamos a ese mismo desaliento que tiene Elías. Vemos cristianos y muchos que se dicen cristianos y forman parte del pueblo de Dios adorando a los ídolos modernos, llevándose por las ideologías de moda, tolerando la decadencia, y nos desalentamos porque a veces el trabajo espiritual parece que es en vano. Parece que no resulta o no da el efecto que nosotros esperamos. Los corazones parecería que se van petrificando en la sociedad. Y a veces uno puede llegar a preguntarse, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena seguir? La depresión espiritual es una depresión que suele aparecer en la vida de todo el que está sirviendo con entusiasmo y con fuerza al Señor. Elías llegó a esa depresión espiritual y se quedó dormido debajo del enebro. Estaba agotado. Totalmente agotado, y sintiéndose vencido y derrotado, siente que alguien lo toca y lo despierta. Dice, y he aquí un ángel del Señor lo tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. Dios se acercó al hombre para confortarlo. Y durante 3 veces lo hace esto. Y él sigue huyendo, hasta que llega
aquel lugar, aquella cueva, y allí Dios habla con él. Y le dice, ¿qué haces acá, Elías? Hay que seguir. Confortará mi alma, confortará mi alma. No tenía nadie con él. Nadie del pueblo lo estaba apoyando. Nadie estaba corriendo con él la carrera. Pero Dios estaba confortando su alma. Porque Dios siempre está presente. Dios le dijo a Elías y nos dice a nosotros, hay que renovar las fuerzas, hay que seguir, a pesar de las claudicaciones, a pesar de las apostasías, a pesar de la idolatría, hay que seguir adelante. Dios siempre conforta al que está desalentado. David lo había experimentado y David dice, confortará mi alma. Y conforta a aquel que se deprime. Y conforta a aquel que sufre injusticias. Los grupos de crecimiento están estudiando a Abraham en este momento. Y saben ustedes que Abraham tenía una sierva que se llamaba Agar, era una esclava. Y la esclava no era una persona, la esclava era un objeto, era un objeto. Y Abraham no tenía hijos. Sara, su esposa legítima, no podía darle hijos, no le podía dar descendencia, y entonces era estéril. Y entonces le dice a Abraham, bueno, toma a la sierva y tienes un hijo de ella y yo lo tomo, va a ser el hijo mío. Para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra forma de pensar, esto es extraño, pero cuando usted tiene un objeto en su casa, cuando esa mujer no es una mujer, sino es un objeto, entonces se la entrega al marido, que tenga un hijo con ella, y ese va a ser mi hijo. ¿Y qué pasó? Que bueno, lo incitó a Abraham a tener ese hijo, pero cuando nació el hijo se puso celosa. Se puso celosa y seguramente también la esclava Agar levantó la cabeza y habrá dicho, yo le pude dar al amo lo que no le pudo dar su esposa. No lo pudo dar ella. Y en ese momento lo obliga Sara a Abraham a que la eche al desierto. Al desierto. Echar a una persona, a una mujer con un hijo al desierto, era condenar la muerte. Era condenar la muerte. Dice que Abraham le dio los elementos como para que se mantuviera un poco de tiempo y la echa al desierto. Y es una pobre esclava. Es una pobre esclava. Se va, sola. Abraham toma un pan, un odre con agua y la echa al desierto de Berseba. El desierto de Berseba es totalmente inhóspito, totalmente inhóspito. No hay gente allí porque no se puede vivir en ese lugar. El calor del mediodía es abrasador, quema realmente la tierra. Los fríos nocturnos son terribles. Esa mujer está sola con su hijito y la mujer vaga sin rumbo y toma el agua y se le acaba el agua. Y cuando se le acaba el agua se da cuenta que su hijo va a morir. Está sufriendo una gran injusticia. Sus fuerzas están agotadas y entonces pone al hijo debajo de un arbusto y se aleja. No quiere verlo morir. No quiere verlo morir. Y ella dijo, no veré cuando muera. No quiero ver esto. Y de pronto siente que el niño llora. Es como si no pudiera desprenderse de eso. Su hijo está allí y le llega el llanto. Pero es el llanto de un pobre esclavo. Y la que está allí es una pobre esclava, que no significa nada. Y el ángel del Señor se acerca y llamó a Agar. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Es interesante esta frase. No solamente la mamá oyó el llanto, Dios también lo había oído. Ningún otro lo escuchó. Solamente lo escuchó Dios y lo escuchó Agar. Y Dios se acercó ¿para qué? Para confortarla, para levantarla. Y la levantó y le dijo, va a salir un gran pueblo. No se acabó todo. Dios escucha siempre la voz del que sufre. Aunque la quieran acallar, aunque la quieran ocultar, aunque la quieran borrar, Dios escucha la voz del que sufre. Siempre escucha la voz del que sufre. Siempre. Y viene Dios para confortarlo. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Yo recordaba en estos días, cuando vi los índices de pobreza de nuestro país y las luchas que hay con esto, recordaba que en mi infancia, cuando aparecieron las primeras villas de emergencia,
lo que nosotros llamamos vulgarmente las villas miserias, lo primero que hizo el gobierno fue poner una pared para que no se viera, Y por allí hay una película argentina que trata este tema, que se llama Detrás de un largo muro. Es como decir, no vamos a ver a esta gente que sufre, no la vamos a tener en cuenta. No existen en las estadísticas, no existen. Pero para Dios existen. Y para Dios el que sufre existe. Y para Dios el que está gimiendo existe. Aunque lo quieran ocultar, aunque lo quieran borrar, aunque lo quieran ignorar, existe para Dios. Y Dios viene y conforta. Y así como confortó al que estaba deprimido, conforta al que sufre la injusticia. Porque Dios viene para confortar el alma de aquellos que le buscan. Dios siempre conforta el alma. Conforta al angustiado. Hasta el Señor, cuando llegó a Getsemaní, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y se fueron todos, y se durmieron. Y Jesús se queda solo. Y Él pidió a los discípulos, quédense aquí a velar conmigo, busca la compañía. Y entra en agonía, y su sudor es como gruesas gotas de sangre que caen. Y se queda solo en la angustia, y los discípulos duermen. Y ora en completa soledad, y la oración es, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces se le aparece un ángel del cielo para fortalecerlo. Son 3 casos los que hemos visto de personas en completa soledad y que han perdido las fuerzas, y un Dios que se acerca para confortarlo. Esta mañana podemos decir con el salmista, confortará mi alma, confortará mi alma. Cuando todos se duermen y cuando todos nos ignoran, el Señor confortará nuestra alma. Agar sin hogar y sin familia, sin patria y sin protección, Elías sin consiervos fieles que estén con él, el Señor con los discípulos dormidos, pero recibieron la confortación del Señor. En hebreo la palabra confortar tiene 2 ideas: restaurar, dar la fuerza perdida, y hacer volver, retornar. Las 2 cosas están en la palabra confortar en hebreo. Agar había perdido el gozo de la vida y había que devolverle el gozo de la vida. Elías había perdido el impulso del servicio, había que devolverle eso. Y Dios los reanima y los hace volver, porque Dios está interesado en quien sufre. Y Jesús lo ilustró en esa parábola que todos conocemos, la de la oveja perdida. Deja las 99 en el desierto y va para buscar la que se perdió. Y la que se perdió es la que está angustiada, la que está en peligro, la que necesita fuerzas y necesita ser confortada. Jesús, cuando le anuncia a Pedro que lo va a negar, inmediatamente le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, nadie va a orar por Pedro, pero el Señor va a estar orando por Pedro. El Señor va a estar orando por Pedro. Y cuando Pedro, después de negarlo, siente que ya no sirve para salir a ser pescador de hombres y vuelve a ser pescador de peces, el Señor se acerca a la ribera y lo llama y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí. Entonces apacienta las ovejas. Es el amor del Señor que conforta nuestra alma. Es el amor del Señor que nos conforta. Muchas veces en nuestra vida necesitamos la confortación del Señor. Gracias a Dios nosotros como cuerpo de Cristo podemos ayudarnos unos a otros. Podemos orar unos por otros. Pero a veces tenemos que pasar momentos de soledad y tenemos que pasar momentos de angustia y momentos donde estamos solos. Yo recuerdo un día que estaba solo una noche en el aeropuerto de México. Eran como las 10 de la noche y tenía que hacer un contacto con el avión. Y los que tenían que venir para ayudarme a hacer el contacto no aparecieron.
y cuando voy a preguntar el avión sale al otro día. Y entonces busqué un lugar donde sentarme y no había ningún lugar donde sentarme, ningún lugar. Y yo sabía que salir del aeropuerto era peligroso, era muy peligroso. Y no tenía un lugar donde sentarme y entonces coloqué la maleta allí, me senté sobre la maleta y dije, Señor, un poco como Elías, no llegué a decirle quítame la vida, pero dije, Señor, esto me supera, esto me supera, esto me supera. ¿Qué hago? Venía de 5 días intensos de un congreso donde había hablado de todo, estaba agotado, venía de Monterrey. Y en ese momento que yo estoy allí sentado, se acerca una azafata y me dice, ¿le pasa algo, señor? Y digo, no, lo que me pasa es esto. Dice, mire, hay una forma. Vaya a tal lugar. Y me señaló el lugar exacto. Allí está el transporte oficial. Allí a usted le van a dar el número del carro que lo va a llevar, del coche que lo va a llevar. Disculpen, vengo del Perú y no sé si decir carro o coche. Del coche que lo va a llevar. Y acá tiene la dirección de un hotel que está a 15 minutos. Y ellos lo van a llevar y lo van a traer y lo van a poner acá. Y yo nunca supe el nombre de esa azafata, pero estoy seguro de que en alguna forma ella fue para mí como el ángel del Señor esa noche. Fue como el ángel del Señor, que llegó en el momento justo en que yo estaba diciendo, Señor, ¿para qué me trajiste acá? ¿Para qué me trajiste acá? Llegó en el momento justo. Y Dios llega siempre en el momento justo a nuestra vida. Y por eso podemos decir con toda propiedad, confortará mi alma, confortará mi alma. Mis hermanos, llegamos a la mitad del versículo. Ahora tengo que hablar de me guiará por sendas de justicia. Pero creo que no hace falta, que nos podemos llevar esto por el día de hoy. Creo que podemos llevarlo para reflexionar. Y el domingo que viene seguimos con la frase siguiente. Pero quedémonos en este momento con esto, con un Dios que va a confortar nuestra alma, pase lo que pase, y nos va a sostener en el momento de la prueba, y nos va a fortalecer cuando nos sintamos que las fuerzas se acaban. Y por eso Dios no solamente nos provee de las aguas de reposo y nos hace descansar en lugar de delicados pastos, sino que viene para confortar el alma. Y si esta mañana estás acá sentado pero tenés problemas allí adentro en tu alma, el Señor es el que puede confortar tu alma. Y basta con que uno incline la cabeza delante de Dios y abra su corazón delante de Él y pueda repetir como David, Él confortará mi alma. Y la fortaleza del Señor es la que nos va a sostener y la que nos va a llevar adelante. Hermano, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Señor, te damos gracias por esta promesa tremenda que tenemos en tu palabra, que tú no solamente provees para nuestras necesidades materiales, sino que estás pendiente de lo que pasa en nuestro interior. Y sabemos que el alma humana, que nosotros somos débiles, somos proclives a perder las fuerzas interiores. Somos proclives a bajar los brazos frente a las dificultades. Y Señor, lo que necesitamos es entender esto que es la palabra tuya, que tú estás aquí para confortar nuestra alma y que tú tienes conocimiento de todo lo que pasa en nuestro interior, que nadie nos conoce tanto como tú, que nadie nos ama tanto como tú nos amas. Y Señor, esta es una cosa que no comprendemos, que conociéndonos tanto como nos conoces y sabiendo cuánto de malo hay en nosotros,
Sin embargo, tú nos sigues amando como nos amas. Y Señor, esta mañana, al llegar a tu casa, lo hemos hecho buscando el pan espiritual, buscando que digas algo a nuestro corazón y a nuestra vida. Y nos quedamos, Señor, con estas palabras de David para nosotros. Confortará mi alma. Con esta certeza, Señor, de que tú, como la madre se compadece de sus hijos, así te compadeces tú de nosotros y de todos los que te buscan. Y te damos gracias por este amor inmenso que nos sostiene durante toda nuestra vida y que nos da fuerzas para seguir adelante. Señor, que esta semana que estamos iniciando en este día pueda ser una semana donde sintamos realmente cada día la presencia tuya confortando nuestra alma, levantando nuestro corazón, para que podamos vivir como cristianos, actuar como cristianos y bendecir a los hombres y mujeres que están a nuestro alrededor con la bendición tuya. Señor, permítenos esta semana que sea realmente una semana de bendición, no solamente para nosotros, sino para todos los que están alrededor nuestro, para que tú uses nuestra vida para bendecir a nuestro prójimo. Bendícenos, Señor, ahora y recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.